soy Laura. Hola, soy Lisette. Hola, soy Sara. Hola, soy Julio. Hola, soy Camila. Hola, soy Sara. ¿Qué más, mi pez? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las formas de extinción de las obligaciones. ¿Y qué será eso? No sé. Son las que están en el artículo 1625. Soy estudiante de Derecho y por supuesto que me encanta desaprender Derecho con el profesor Mario. Hola, soy estudiante de Derecho y por supuesto que la clase favorita es con el profe Mario Javier. Soy estudiante de Derecho y el profesor solo dice hinche guagua mamón. Ay, eso no tenías que decirlo. Soy estudiante de Derecho y por supuesto que el profesor solo se la pasa hablando del pasto. Soy estudiante de Derecho y por supuesto que la Biblia es mi código civil. Ay, no. Soy estudiante de Derecho. ¿Y qué era lo que te tenía que decir? Soy estudiante de Derecho. Y obviamente todos mis trámites lo hago en la pantalla tercera de tu pantalla. Forma de determinar o extinguir una obligación. Para ello, a través de una serie de preguntas, explicaremos su concepto y las características o clasificaciones del mismo. Entonces, para su concepto nos vamos a ubicar en el título 14, que es de los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo. Partimos en el capítulo primero del pago efectivo en general en el artículo 1626. Tengamos en cuenta que él nos menciona que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. En suma, entonces, es el modo de extinguir las obligaciones que consiste en el cumplimiento de la prestación a la cual se obliga el deudor con el acreedor. El pago es considerado por excelencia como el modo o el medio para extinguir una obligación en general y es la figura más utilizada. Tenemos, por ejemplo, juristas como Tomayo Lombana, quienes señalan, por ejemplo, que el pago es el acto jurídico por el cual se cumple la prestación debida cualquiera que sea su objeto, es decir, de hacer o no hacer, y cuyo efecto es extinguir la obligación. Es menester también tener en cuenta que cuando hablamos del pago no necesariamente recae en una obligación de entregar una suma de dinero, ya que esta es una figura muchísimo más amplia, entonces limitarla simplemente a ello no sería lo correcto. Entonces partimos con una de las primeras preguntas más fundamentales y es ¿a quién puede hacerse el pago? El pago de una obligación debe realizarlo la persona obligada, es decir, el deudor, y sin necesidad de que medie la voluntad de alguien más, es decir, o el acreedor. Pero como excepción cabe resaltar que si la obligación recae en una persona necesariamente que aparezca como figura de intuito personal, el pago solo será efectivo o solo será efectuado si lo realiza la persona en la que recae directamente la obligación o en otra que autorice el acreedor. Por ejemplo, esto lo podemos ver reflejado en temas relacionados con los artistas cuando se contratan exclusivamente para presentar un show o en el caso de por ejemplo, escultores con obras y demás. Entonces, pasamos ahora al capítulo 2 con otra de las preguntas más importantes y es ¿por quién puede hacerse el pago? Esto en el artículo 1630, 1631, 1632 y 1633. De ello, en generalidad, podemos decir que aparte de terceros pueden pagar por el deudor sus herederos, representantes legales o codeudores solidarios. También pueden ser los fiadores, entre otros. ¿A quién puede hacerse o a quién debe hacerse el pago? En el artículo 1634, de manera general, podemos decir que pueden recibir el pago que le corresponde al deudor los herederos, los cohabitantes a título singular, los mandatarios generales del acreedor, la persona de pago en caso que se declare incapaz, entre otros, y esto aparece en el artículo 1634 al 1644. ¿Dónde debe hacerse el pago? El pago generalmente se debe realizar en el lugar pactado por el deudor y el acreedor. Si no hay pacto, la ley establece el lugar donde se debe efectuar. Así es, un cuerpo cierto es el lugar donde se encuentre al momento de constituirse la obligación. Si es otra cosa, el pago se hará en el domicilio del deudor y en algunos casos en el del acreedor. Es importante tener en cuenta el lugar. ¿Por qué? Porque en caso de que no se cumpla con la obligación, entonces es importante porque el juez eventualmente
tendrá su competencia de acuerdo a este lugar. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 76, 1647 al 1640, del 1647 al 1645. Ahora, hay que mencionar también que qué es lo que se paga. Bueno, debe pagarse la obligación o prestación determinada por las partes sin perjuicio de lo que las leyes especialmente establezcan. En todo caso, no se podrá obligar al acreedor a recibir otra cosa en pago en condiciones diferentes a las establecidas. Es decir, si yo pacté inicialmente que a mí se me iba a entregar determinado objeto, yo espero que el deudor me entregue eso que yo pacté inicialmente. Otra cosa también por destacar aquí es que tenemos que tener en cuenta la imputación del pago, y esta hace referencia al pago que se contempla dentro de la prestación debida que se encuentra a cargo del deudor y a favor del acreedor. ¿Cómo debe hacerse el pago? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el pago de la obligación debe hacerse en su totalidad y con el lleno de las condiciones acordadas inicialmente. Así se entenderá que el deudor ha pagado en debida forma la obligación. Es decir, que el deudor no tiene por qué estar pagando por lapsos si pactó inicialmente con el acreedor que la obligación se iba a cumplir de un solo tiro, por así decirlo, digamos de un pago total. El pago total de la deuda también comprende las obligaciones mismas como los intereses o indemnizaciones que se deben. Debe tenerse en cuenta que habrá lugar a la rescisión del contrato de indemnización de prejuicios del acreedor cuando la cosa que se paga en especie o cuerpo cierto se encuentre deteriorada, se encuentre dañada por diferentes circunstancias, y esto lo podemos ver en el artículo 1648 al 1652 del Código Civil. También tenemos que tener en cuenta términos como intereses, remuneradores o intereses moratorios, la existencia de varias deudas entre deudor y acreedor y las posibilidades de pago y los factores que determinen el cómputo de los pagos. Ahora vamos a hablar entonces un poco de lo que son las clasificaciones del pago, y tenemos que tener en cuenta que de ellas la más común es el pago puro y simple, que es aquel que no se encuentra sometido a modalidades especiales y que abarca en general el modo de extinguir las obligaciones, como se ha explicado pues anteriormente. También tenemos el pago subrogado o la subrogación del pago, que se configura en los casos en que un tercero paga al acreedor la obligación del cual inicialmente pactó con su respectivo deudor. El pago del tercero no extingue el vínculo entre el deudor y el acreedor inicialmente, no. El pago como beneficio lo encontramos en el artículo 1684 del Código Civil colombiano. Bueno, hablamos aquí en este caso de un beneficio por competencia, que es el que se condena a ciertos deudores para no ser, es el que se le concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que, digamos, debería ser o más de lo que ellos no pueden pagar. Entonces así se les da la oportunidad de que puedan pagar su deuda, pero sin necesidad de que se vean fuertemente afectados. Y por último, pues digamos que tendríamos que decir que bajo este beneficio ciertos deudores solo pagarán lo que medianamente puedan. También tenemos la dación en el pago, que es la figura en la cual el pago de la obligación se realiza con una prestación distinta debida, una obligación distinta a la debida, ya que lo que efectúa puede ser acordado con su acreedor anteriormente. Si, digamos, en algún caso está de acuerdo que se dé otra cosa diferente a la que se pactó inicialmente. Y ya como pago por consignación, bueno, tenemos que decir que pago se realiza mediante consignación cuando de acreedor no comparece o se niega a recibir el pago injustificado. Gracias.
Bueno, entonces, ¿qué es la innovación? ¿Con qué se come esto? ¿Con papitas, sin papitas? Básicamente el artículo 1687 dice que la innovación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Básicamente es la extinción de la primera obligación para ser reemplazada por la segunda. A su vez, el artículo 1690 articula las formas o consagra las formas de la innovación, que yo en este caso lo separé por modos y lo separé en 3 distintos modos: por el objeto, por la causa y por el sujeto. Vamos a tomar el primer numeral de este artículo 1690 para relacionarlo directamente con por el objeto, que básicamente dice: sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga un nuevo acreedor o deudor. Esto es lo importante de este artículo: sin que intervenga un nuevo acreedor o deudor, ya que por el objeto es aquella que se configura cuando el deudor, con consentimiento, porque tiene que ser muy importante el consentimiento en esto, del acreedor, cumple esa obligación de una forma diferente a la pactada, a la debida, a la contratada, a la hablada, de una forma totalmente distinta. Pero esto sí puede ser de la misma clase o de una clase diferente. Y se sustituye entonces una nueva obligación por otra, una antigua obligación por una nueva obligación. El artículo el numeral número 2 dice: contrayendo el deudor una nueva obligación respecto a un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Y esa la podemos relacionar directamente por el sujeto, que es básicamente que se sustituye a una de las dos partes de la obligación y por lo tanto también se sustituye la obligación como tal. Y este artículo lo podemos tomar directamente con respecto al acreedor, ¿no? Que es cuando el acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor anterior a la obligación pagarle a este nuevo acreedor. Y en este caso también debe mediar el consentimiento del propio acreedor, porque de no ser así se pueden presentar algún otro tipo de figura jurídica, como puede ser la cesión de créditos o el pago por subrogación convencional. A su vez tenemos el numeral tercero que dice: sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Y esto lo relacionamos directamente por el deudor, o sea, por el sujeto, por el deudor, que es aquella en que se sustituye al deudor de la obligación, ya sea por otro o por un tercero, quedando libre el deudor anterior a la obligación. Y en este modo de innovación siempre se requerirá el consentimiento del acreedor, pero el consentimiento del deudor puede hacérselo con voluntad de este o sin la voluntad de este. Si se hace sin la voluntad de este, el mismo artículo lo consagre, se dará entonces una delegación. Ahora pasaremos a lo que son los requisitos de la innovación, que yo también los diferencié entre algunos, los saqué de varios artículos porque no estaban como consagrados como tal en uno solo. El primero sería la existencia de las dos obligaciones sucesivas, que básicamente que implica que las dos obligaciones deben cumplir con las condiciones de existencia mínimas para coexistir y subsistir al mismo tiempo. El segundo punto sería la validez de la causa de ambas, que básicamente que ninguna de las dos obligaciones esté viciada, no tenga ningún vicio ni nada, sino que estén correctamente hechas, pues. Bueno, el tercero sería entonces la diferencia entre ambas obligaciones. Básicamente, una obligación que va a innovar a otra no puede ser igual a la anterior, tienen que ser diferentes en sus aspectos, no en su núcleo, sino en sus aspectos. Cuarto, que yo tomé la intención de innovar, que es básicamente que se debe expresar en el contrato, se debe expresar la declaración de las partes de querer innovar, ya que si no se hace eso, se tomará como que los dos contratos coexisten juntamente y en ese punto tendrá más validez el primero que el segundo, es decir, el antiguo que el segundo. Y todo en lo que no se oponga el segundo tendrá validez el primero. Así como también los privilegios y las cauciones que tenga el primero serán como lo tomamos los más importantes en el mismo. Lo que haya consagrado el segundo no tendrá tanta relevancia, por eso tiene que ser expresado que la intención de innovar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la innovación? Los efectos de la innovación yo creo que dan algo claro, así que van a ser algo concisos y corticos. El primero sería la sustitución de las obligaciones, que es básicamente la sustitución de una obligación anterior por una nueva. El segundo tiene que ver con los codeudores solidarios y subsidiarios. Esto tiene relacionado también con temas que ya vimos en otros temas anteriores, en otras clases, relacionado con las mancomunidades, la solidaridad y todo esto, que básicamente dice que en uno de esos codeudores solidarios, cuando se da una innovación en estos tipos, estos codeudores quedan libres de la misma, a no ser que expresen que quieren ser parte de esa nueva obligación. Como número 3 tendríamos la extinción y la reserva de las prendas e hipotecas, que básicamente dice que con la innovación la prenda y la hipoteca se extinguen en la medida en que estas son subsidiarias o garantías accesorias del propio contrato principal. Pero sin embargo, se le tiene como algunas cositas, pues que básicamente que la prenda y que el legislador autoriza la reserva de la prenda
y la hipoteca en el acto de la novación, pero con unas restricciones. Y es básicamente la existencia del consentimiento del dueño del bien hipotecado y la reserva que no se puede cambiar ni aumentar su monto. El otro sería la extinción de los privilegios como cuarto punto, que básicamente hace referencia a que los privilegios de la primera deuda se extinguen con la llegada de la nueva deuda. Y número 5 sería la extinción de los intereses. Básicamente dice que si no se expresa lo contrario en el acto, si no se expresa algo distinto en el acto de la novación, todos estos intereses moratorios y compensatorios que ya se tenían en la anterior deuda van a quedar descartados en la segunda. Tienen que ser convenidos entre las partes que se tengan en cuenta en la segunda, porque si no se pierden. La transacción. La transacción se entiende como un trato o negocio entre dos partes, en el que una de ellas o las dos transingen para llegar a un acuerdo aceptable para ambas. La transacción implica transigir, y transigir implica que las partes aceptan o ceden algo para superar sus diferencias. Esa negociación se plasma en un documento denominado contrato de transacción, que vincula y obliga a las partes. De acuerdo al artículo 2469 del Código Civil, la transacción es un acto en el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. También allí se menciona que la transacción o no es transacción el acto en el que se renuncia a un derecho que no se disputa. Ahora, la transacción, al ser un contrato, tiene ciertas características. Es consensual, ya que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, en llegar a un acuerdo y ceder en sus pretensiones. Es también un contrato bilateral, ya que las obligaciones son para ambas partes. ¿Y en qué consiste esa obligación? Pues en cumplir con lo establecido en el contrato de transacción. Es también intuito persona, ya que se acepta en consideración a la persona con la que se celebra, de manera que si se cree celebrar el contrato de transacción con una persona y resulta que eso no es así, se puede rescindir el contrato de transacción. Esto de acuerdo al artículo 2479 del Código Civil. Ahora, es también un contrato nominado, porque está regulado en el Código Civil a partir del artículo 2469 al 2487. Quienes transingen deben estar plenamente facultados para ello, para poder disponer de los asuntos objeto de transacción. Cuando no se tiene una autorización, la única forma de intervenir será mediante poder especial, y solo se podrá transigir sobre los derechos, acciones y asuntos expresamente señalados en el poder. También hay que tener en cuenta que no se puede transigir sobre los derechos derivados del estado civil de las personas. Ahora, cuando se incurre en la comisión de un delito, se puede transigir sobre la acción civil, es decir, sobre la indemnización de perjuicios, mas no sobre la acción penal. El Código Civil también proscribe la transacción sobre alimentos futuros que se deban a personas que la ley expresamente ha establecido. Y tampoco se puede transigir sobre derechos ajenos o inexistentes. En cuanto a los efectos derivados de este modo de extinción de las obligaciones, es que solo tiene efecto para las partes y no respecto a terceros. Solo tendrá efectos para ellos cuando estén bajo las normas de la solidaridad. También hay que tener en cuenta que si se renuncia a un derecho, será solo
lo referente al objeto de la transacción y no sobre los derechos que se adquieran con posterioridad a la transacción. Hablemos de la remisión. Está en el título 17 y los artículos 1711, 1712 y 1713 del Código Civil colombiano. Pero, ¿qué es esto de la remisión o la validez o la condonación? Pues nos lo explica el artículo 1711, que nos habla sobre la validez de la remisión o la condonación. Pues la remisión o la condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. Y esta se divide en dos: remisión voluntaria y remisión tácita, que la encontramos en los artículos 1712 y 1713. Pero, ¿qué es esto de la remisión voluntaria? Pues procede de la libertad que está sujeta a las reglas de donación entre vivos entre el acreedor y el deudor, y solamente están efectivos en los costos de donación entre vivos. Ahora hablemos de la remisión tácita, artículo 1713. Pues hay remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación, o lo cancela, lo destruye, o que tiene un ánimo de extinguir una deuda. El acreedor admitió probar la entrega, de destrucción o cancelación del título, que no fue voluntaria o no fue hecha con el ánimo de remitir la deuda. Pero a falta de pruebas se entenderá que pues hubo ánimo de condonar la remisión de la prenda o de la hipoteca. También se puede definir la remisión como la condonación o el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor en otros términos. También podemos decir que la renuncia o el abandono de un derecho por parte del acreedor. Y este remite una deuda al que se le perdonará, el que se le da por cancelado totalmente el crédito. Un ejemplo de condonación podemos decir que es cuando la DIAN perdona parte de los intereses o sanciones de la deuda a un contribuyente, o cuando el ICETEX rebaja parte de la deuda a un estudiante. Pero ejemplifiquemos más gráficamente qué es la condonación. Pongámonos en este caso: Juana y Sofía, amigas de toda la vida, hablan y recuerdan que Sofía le prestará $1.000.000 a Juana y ella deberá pagarle meses después de adquirir el dinero. Sin embargo, Sofía se va al extranjero y antes de que se culmine el plazo del pago, le dice a Juana que ya no deberá pagarle $1.000.000, que para ella ya es muy difícil recibirlo y por lo mismo dice que ya no deberá pagarlo en el plazo establecido. Ahí estamos hablando, cabe anotar, de una donación, artículo 1713, y como acotación también podemos decir que es una novación de una obligación. Ahora continuamos con el artículo 17 del Código Civil colombiano, que habla de la compensación, artículo 1714, 1715 y 1716. ¿Pero qué es esto de la compensación? Pues es cuando dos personas son deudores una de la otra y se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y casos que pues próximamente las voy a explicar. Pero ¿qué es esto de la condonación en realidad? No profundicemos más. La compensación es uno de los modos extintivos de las obligaciones, que presume la existencia de un crédito y una deuda recíproca, vigente entre una de las mismas personas, con la condición de que tales obligaciones sean liquidadas y exigibles y que tengan por objeto dinero o una cosa fungible de la misma especie y de la misma calidad. Entre la compensación se prohíbe, primero, pues, cuando existe una restitución de un bien en los que el propietario ha sido despojado. Otra es cuando la restitución de los bienes depositados o entregados están en un comodato. Cuando el crédito es inembargable o cuando entre particulares y el Estado, salvo los casos permitidos por la ley. Hay una condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original que consta aquella, salvo que el deudor pruebe o logre evidenciar que ya lo ha pagado. La remisión o la condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil de disponer de la cosa que es objeto de ella. Ejemplifiquemos esto. Sara e Isabela son compañeras de trabajo y en una ocasión Sara le pide a Isabela que le preste 500.000 pesos. Isabela se los presta muy amablemente y al pasar 2 semanas, Isabela le pide a Sara 250.000 pesos por una situación imprevista. Ahí estamos viendo un ejemplo de una compensación parcial, ya que las dos obligan civilmente a pagarle dinero
con otra obligación. Listo, ahora voy a hablar de otro fenómeno jurídico que extingue la obligación, que se encuentra en el numeral sexto del artículo 1625 del Código Civil, el cual es la confusión. Es otro fenómeno jurídico causante de extinguir obligaciones. ¿Qué implica? Esta figura implica que la misma persona que adquiere la calidad de acreedor y deudor, una figura que en iguales circunstancias hasta resulta poco probable que se ocasione. En el artículo 1724 del Código Civil, define la confusión como la concurrencia de las calidades de deudor y acreedor en una misma persona. Al ser imposible y hasta ilógico deberse o pagarse a sí mismo, pues opera la confusión como una extinción de la obligación. De igual manera, la jurisprudencia ha establecido que para que se efectúe el fenómeno de la confusión es indispensable que en una misma persona concurra a la vez, como ya le venía diciendo, calidad de acreedor y deudor con relación a ella misma, no con relación a otra, porque cuando ya estamos hablando o cuando ya intervienen dos personas, ya no estamos hablando del fenómeno de la confusión, estamos hablando del fenómeno de la compensación. Ahora hablemos de los efectos. La confusión extingue la obligación operando total o parcialmente. Se dará en el primer caso, si una misma persona en tanto es acreedor y deudor por la misma cantidad, o será parcial solo si en parte concurren las calidades de acreedor y de deudor. Así, se trata de una obligación adquirida solidariamente por el aspecto pasivo. La extinción será total, pues siendo el deudor solidario quien debe responder por la obligación entera. Al adquirir la calidad de acreedor del mismo vínculo obligacional, pues desaparece. Claro, sin perjuicio de los efectos internos que se producen entre los codeudores, pues cada uno de ellos debe responder por la parte de la deuda que le corresponde en el crédito. Y eso se está estipulado en el artículo 1727 del Código Civil. Y será parcial cuando el causante, cuando siendo el deudor el causante llamado a recibir la herencia de este junto con otros herederos, solo se extinguirá la parte de la obligación que quepa y cobije en el crédito que el causante ha transmitido a su heredero deudor, que también se encuentra en el artículo 1726. El artículo 1726 del Código Civil estipula que la confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue la fianza no extingue la obligación. Esto por el principio de que lo accesorio sigue lo principal y que lo principal puede continuar sin lo accesorio. Aunque la norma solo se refiere a esta institución, esta debe extenderse a todos los privilegios, garantías y accesorios con los que pueda ser ocasionada una obligación. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre la pérdida del bien y sobre la condición resolutoria como formas de extinguir una obligación. Empezaré hablando sobre la pérdida del bien. Para esto nos remitimos al artículo 1729 del Código Civil, el cual dice que el bien perece ya sea porque se pierda, se destruya, porque no sea comerciable y por lo tanto deja de estar en el comercio. Y al hablar de la pérdida de la cosa nos remitimos también a la teoría del riesgo, que en nuestra legislación colombiana la teoría del riesgo solo aplica frente a los bienes que son cuerpo cierto. ¿Y qué es un cuerpo cierto? Es aquel bien que tiene características únicas en el universo y que por lo tanto si perece no puede ser reemplazado por otro bien, a diferencia del género, que es un bien que tiene características genéricas generales y que si perece pues puede ser reemplazado por otro, a no ser que estemos hablando de un género limitado. Entonces, además para que se configure la teoría del riesgo, tenemos que tener en cuenta o se tiene que evidenciar el acontecimiento que sea el caso fortuito o algo de fuerza mayor, es decir, algo que no haya sido previsible, que en el curso normal del desarrollo de
lo estipulado en el contrato, en el acuerdo de voluntades, en el negocio jurídico, pues no se pudo cumplir, y los efectos que causaron estas circunstancias imprevisibles pues no se pueden resarcir. Entonces, otro paso para que se configure la teoría del riesgo es que, como decíamos, el cuerpo cierto tiene que estar en manos del deudor. Además de eso, el deudor no se debe constituir en mora, no tiene que actuar con culpa y no tiene que actuar con temeridad, tiene que actuar sin temeridad o sin mala fe. ¿Qué pasa si actúa con culpa o se constituye en mora o actúa con temeridad? Pues según el artículo 1731, inciso 1, el deudor tendrá que responder por el valor total del bien y más los perjuicios, que vendría siendo como una especie de indemnización. Pero hay una excepción. En el inciso 2 del presente artículo que mencioné, si el deudor se constituye en mora, pero se evidencia un hecho sobreviniente que afecte el cuerpo cierto, así sea que haya estado en manos del deudor o del acreedor, el deudor solo será responsable de los perjuicios o de la indemnización del objeto de la prestación, en este caso cuerpo cierto. También hablaré sobre la presunción legal que está establecida en el artículo 1730 del Código Civil, la cual dice que si el bien se pierde en manos del deudor, se presume que ha sido por su culpa. Al ser una presunción legal, se puede desvirtuar. ¿Y cómo se puede desvirtuar? El deudor tiene que probar la debida diligencia o el debido cuidado que empleó para cuidar el objeto de la prestación, de la obligación. Y también tiene que probarse el caso fortuito o la fuerza mayor que la alega. Por último, respecto a este tema, hablamos sobre que si el bien cuerpo cierto se pierde por razón de una acción de un tercero, el acreedor puede pedir al deudor que se le cedan los derechos para perseguir una acción contra el tercero. La nulidad ocurre cuando un acto o contrato es contrario a la ley o cuando no cumple con los requisitos o solemnidades que ésta exige. Ahora, para que un contrato sea válido y surta efectos jurídicos, debe cumplir con unos requisitos generales que están enunciados en el artículo 1502 del Código Civil. Estos son que las partes o la persona sean legalmente capaces, que las partes o la persona expresen su voluntad o su consentimiento y éste se encuentre libre de vicios. También que el objeto y la causa del contrato sean lícitos. Ahora, también se requiere que la prestación a la cual se obligan las partes sea física y legalmente posible. También se requiere que sea lícita, determinada y que se pueda expresar en términos de patrimonialidad. También hay que tener en cuenta que existen ciertos contratos que deben cumplir con otras solemnidades, como en el caso de la tradición de inmuebles. También se menciona en el artículo 1740 del Código Civil que el acto que carece o no tiene los requisitos señalados en las normas o exigidos por la norma, entonces será nulo. Aquí hay que tener en cuenta pues que la nulidad debe solicitarse por las partes al juez y una vez la encuentre probada pues ya la va a declarar. Ahora, la nulidad puede ser absoluta o relativa. Son causales de nulidad absoluta la incapacidad absoluta de algunas personas. También cuando el objeto y la causa son ilícitos y cuando en el caso de ciertos contratos no cumplen con las formalidades que se exige de acuerdo con su naturaleza. Ahora, en cuanto a las causales de la nulidad
relativa son que éste sea celebrado por personas relativamente incapaces y también cuando se presentan los vicios del consentimiento. Estos son error, fuerza y dolo. Ahora, hay que tener en cuenta que la nulidad absoluta puede sanearse por ratificación de las partes siempre que no se dé por un objeto o una causa ilícitos y en todo caso por la prescripción extraordinaria, de acuerdo al artículo 1742 del Código Civil, mientras que la nulidad relativa puede sanearse por las partes y su prescripción es de 4 años. Esto de acuerdo al artículo 1743 y 1750 del Código Civil. Ahora, en cuanto a los efectos de la nulidad, que están señalados en el artículo 1746 del Código Civil, y cuando son declarados por sentencia con fuerza de cosa juzgada. Esto lo que ocurre es que confiere el derecho a las partes para restituir las cosas al estado anterior, es decir, antes, a como estaba antes de la existencia de ese contrato declarado nulo, que estaba afectado por nulidad. Ahora, también se puede pedir las restituciones mutuas, como el pago de mejoras, las restituciones de las especies y de los frutos, etc. ¿Qué es la rescisión? ¿Con qué se come eso? La rescisión opera básicamente cuando hay una desproporción enorme o cualitativamente enorme en las prestaciones, es decir, cuando se origina lo que ya hemos visto como figura jurídica de la lesión enorme. Para que opere la rescisión por lesión enorme deben cumplirse los siguientes requisitos, pues que yo enumeré en 4 puntos, que básicamente primero es que es indispensable que se trate o que verse sobre bienes inmuebles. El segundo, que debe existir una desproporción objetivamente enorme, teniendo como base el justo precio que en nuestra legislación colombiana corresponde al lo que es el valor comercial de un bien en la época en que se realiza el negocio jurídico. Hay que tener en cuenta eso, en la época en que se realizó el negocio jurídico. El tercero sería cuando se trata de una compraventa, que debe ser que ésta sea un negocio jurídico conmutativo, es decir, que hay una certeza sobre la equivalencia de las prestaciones. Y el cuarto es que la lesión enorme no cabe en las compraventas que se realizan por Ministerio de la Justicia, ya que en estas, pues, al iniciar la compraventa, al iniciar la lesión enorme no va a prosperar, pues se presume que el precio no puede ser errado. Y igualmente en la lesión enorme puede ser entablada en materia de sucesiones, bien sea cuando se habla de la partición de la herencia o cuando se liquida una sociedad conyugal o también una sociedad civil o comercial. Ahora, quien invoca la acción rescisoria tiene como pretensión principal que se deshaga el negocio, pero el demandado puede optar por equilibrar el negocio o consentir la lesión enorme. Eso estaba, creo que, en el artículo 1948 del Código Civil. Y por otra parte, también se estipula que no será válida la cláusula por medio de la cual se renuncia a la acción rescisoria. Y otro es que la acción no haya prescrito, ya que ésta expira en un lapso de 4 años contados desde la fecha del contrato. Ahora hablaré sobre la condición resolutoria, que está consagrada en el artículo 1546 del Código Civil. Esta se aplica en los contratos bilaterales. ¿Y qué es un contrato bilateral? Es un acuerdo de voluntades en el cual las dos partes se obligan, tanto una como la otra contraen obligaciones. Y bueno, puede haber una condición resolutoria implícita o puede haber una condición resolutoria expresa. La implícita es la que se sobreentiende, es decir, que es un elemento de la naturaleza que sin necesidad de pertenecerle pues al contrato se entiende que está inmerso en él, así sea que las partes no lo hayan establecido. La expresa es que las mismas partes quedaron en establecer una cláusula que les permita saber qué van a hacer en caso de un incumplimiento de la obligación, en caso de que no se pueda llevar a cabo la efectiva prestación de lo que se debe. Entonces, en caso de que no se cumpla con el objeto de la prestación,
La parte que sí cumplió con su obligación, ¿qué puede hacer? Puede iniciar una acción en la cual se obligue a la otra parte a restituir, restaurar las cosas a su estado anterior o a cumplir la obligación a la que al inicio se había supeditado la otra parte. Sea que escoja una opción u otra opción, la parte que esté demandando la acción procesal puede pedir una indemnización por el simple hecho del incumplimiento de la otra parte del negocio jurídico, del acuerdo de voluntades o del contrato. La prescripción es un fenómeno en el que por el paso del tiempo se pueden adquirir o extinguir derechos y obligaciones. En este sentido hay dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. La primera es un modo en el cual se pueden adquirir cosas ajenas por haberlas poseído durante un largo periodo de tiempo. Y la segunda es aquella en que se extinguen acciones o derechos porque no se han ejercido. Al respecto de la prescripción extintiva, debe entenderse como en el transcurso del tiempo en el cual expiran o desaparecen las acciones que posee el acreedor para exigir al deudor, bien sea el pago del cumplimiento o el pago de la obligación, la restitución de la cosa o la indemnización por perjuicio. Por medio de esta obligación, pues se extingue y se encuentra en el artículo 2535. Por otro lado, de acuerdo con el Código Civil, las deudas de carácter formal se pueden extinguir y una forma de que esto ocurra es a través de la figura de la prescripción extintiva. Una letra de cambio, por ejemplo, esta prescribe en 3 años desde la fecha de vencimiento de pago, claro, al igual que el pagaré. Por su parte tenemos un cheque, eso a los 6 meses, una deuda de tarjeta de crédito en un banco, dependiendo del título, por lo general es un pagaré y puede ser prescribir en 3 años. Para que opere la figura de la prescripción es necesario que ocurran 4 requisitos. En primer lugar, se necesita que en el transcurso del lapso del tiempo, un lapso de tiempo. En segundo lugar, tenemos que la inacción durante dicho tiempo por parte del acreedor, es decir, que no ponga en funcionamiento el aparato judicial. Por tercero, tenemos la prescriptibilidad, es decir, la prescriptibilidad de la acción, es decir, que se pueda prescribir claramente. Y por último, la solicitud que se le debe realizar al juez por parte de la persona interesada en alcanzar su declaración. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesario alegarla y se encuentra estipulada en el artículo 2513 del Código Civil. Ahora hablemos de otra figura que nace aquí, de la suspensión e interrupción. ¿Cuándo ocurre la suspensión? Cuando durante el tiempo del lapso necesario para que opere el término extintivo, alguno de los extremos del vínculo, bien sea el acreedor o el deudor, sea incapaz, de tal modo que solo volverá a correr el término prescriptivo desde el momento en que adquiera su capacidad. La suspensión de la prescripción tiene como objetivo detener el tiempo de la posesión mientras dure la causal suspensiva que se ejerce en favor de las personas que se consagran en el artículo 2530 del Código Civil. En cuanto a la interrupción, la cual se dé a favor del acreedor y en contra del deudor, ocurrirá esta cuando el deudor ha reconocido expresa o tácitamente la deuda o cuando el acreedor desiste del abandono de los derechos que le corresponde. La interrupción tiene como finalidad borrar todo el tiempo de posesión que lleva prescrito y se clasifica en natural o civil. Natural cuando el deudor reconoce voluntariamente su deuda de forma tácita o expresa, y civil cuando el acreedor le exige judicialmente a su deudor la realización de la prestación debida. Por último, a través de la prescripción, el acreedor pierde todas las acciones para irse contra el deudor que ha incumplido con su obligación. Se puede decir que en consecuencia que la prescripción es una institución de utilidad social.
que a consolidar los derechos adquiridos, que ha de consolidar los derechos adquiridos. Esto, en lo anterior, sin olvidar que es también una sanción para el titular de un derecho porque es negligente y deja transcurrir el tiempo sin ejercer. Y ya, eso es todo por hoy. Gracias. Entonces Sara le dio esos 7 millones a Julio y hicieron como el chan con chan. Porque ella le debía la moto. Ajá. Como la compensación, eso que habla del derecho. Tal cual es eso. Pero si era la amiga. Ay, pero aquí te tengo lo peor. Que cuando ya Julio tuvo ese carro, pues solamente andaba con Sara. Ay, y ahora anda con Sara. ¿Vos te acordás de Laura, de Sara y Julio? Por supuesto. Bueno, mira, resulta que Laura y Sara habían contratado un servicio de maquillaje porque es que tenían una actividad en la universidad que era súper importante, tenían que llegar, mejor dicho, divinas, y para eso iban a contratar a Camila. Y entonces le dijeron a Julio que se encargara de ver que eso se efectuara. Y resulta, pasa y acontece que no se efectuó, que el día del maquillaje no llegó Camila. Ahí viene quién llegó. Julio llegó y se a maquillarlas, imagínate. Y tenía de maquillaje nomás un labial, un brillo y un borrador. Y es que con eso las iba a maquillar. Pero eso no es nada, si te contara. A mi despacho llegó un caso de 2 personas que celebraron un contrato de compraventa sobre un inmueble, pero los muy mensos lo hicieron por documento privado. Algo que, pues, como tú sabes, eso no es posible, porque debe realizarse por escritura pública y con su posterior registro en oficina de instrumentos públicos. Sí. Solo así puede considerarse propietario. Entonces, lo que les dije fue que ese contrato estaba afectado por nulidad absoluta, ya que no cumplía con las formalidades que se exigen para ese tipo de contrato. No, tampoco, Marita. No, mejor dicho, les hubieras pegado. ¿Qué más? Sí, te contaron. ¿Qué me vas a contar ahora? ¿Qué chisme me traes? No te la pasas chismoseando. Eso es lo que uno aprende en la facultad. Pero, ¿se acordás de Camila Bucio? Sí, algo me acuerdo. Que ella la rica del salón. Ahora anda en problema, si vieras. Como que la abuela de ella, como que la abuela de la familia, ellos viven en una casa ahí en Campo Bello. Pero vos te acuerdas de Julio también, ¿no? Sí, por supuesto que me acuerdo. Bueno, Julio como que heredó una casa y resulta que es esa casa donde vive Camilo. La familia como que vivió ya como 20 años viviendo ahí y pues ellos pagan impuestos, ellos pagan todo, ellos son como los dueños, ¿no? Pero resulta que ellos son en realidad poseedores, pero ellos llevan 20 años viviendo ahí y como que nadie les había reclamado eso, pero el abuelo de Julio murió y como que le dejó la parte de esa casa a Julio. ¿Pero Julio se durmió o qué? Pues Julio pues recién heredó, ni enterado de eso y apenas quiere reclamar la vivienda y quiere sacar a Camila. Pero ¿sabes qué? Opera la figura de la prescripción. Pues, ¿qué es eso? Pues la prescripción es como un modo de extinguir o adquirir derechos ajenos. Entonces, mira, como ya llevan 10 años ahí, según el Código Civil, pues se puede reclamar el inmueble, ¿no? Como que poseedor pueden pasar a dueños por el hecho de
de cumplir unos requisitos, pero Camila como que no sabe eso. Y Julio como que quiere mandar a Camila, bueno, a la familia de Camila para quedarse con ese inmueble, pero no sabe que si alegan la prescripción, vea, Julio no tienes nada por qué llorar. ¿Y por qué no le das una asesoría y le sacas plata? Va a tocar, a ver si nos suelta una liga. Pero entonces yo que no tengo casa voy a hacer eso. No, Conseguirme una. pero que tenés que ir bastante tiempo en un lugar y cumplir unos requisitos. Mejor conseguir lo tuyo. Buenas. ¿Qué modelo es este celular? Este es un iPhone 12 Pro Max. ¿Y es nuevo o de segunda? No, este es de segunda usadito porque la doña no lo cuidó muy bien, entonces está ahí como más o menos. Pero eso está que se funde, ¿no? Pues sí, yo te recomendaría más bien este, aunque no, también está llevadísimo, este no. Pero este es iPhone. Pero está muy llevada, es que la doña era como loquita. Entonces, pues, pero pues si quieres, te lo puedo, este tiene como 8 GB de RAM, tiene 128 de almacenamiento. ¿Pero me lo reseteas? Sí, claro, reseteado, ¿no? ¿Es Porque... de dudosa procedencia o todo bien? No, pues la doña solo era loquita, yo no sé si tendría algo más, pero el celular como tal está bueno, el email es creo que 1.135.2439. Está nuevo, está casi nada. Quiero comprar ese. Ah, listo. ¿Cuánto cuesta? Me lo dejas en 2 millones. Uy, me está dando muy duro. Sí. Déjame los 2 millones. Es que no tengo más. Bueno, 2 millones pues. Venga, ya lo raqueteo. Listo ahí, configúrelo, déjelo ahí, listo y ya. Pero es todo también. Bueno, vale. ¿Necesita facturita, algo? ¿Lo voy a hacer? Sí, necesito una factura, por favor. ¿A nombre de? Sara Garcés. Y ya lo registré con mi email. Esto viene sin cargador, sin caja, sin nada. Estoy Sí, haciendo yo más. tengo un cargador por ahí que Bueno. está que se quema, pero bueno, sí, eso falla. Entonces, mira, voy a hacer una vuelta y después regreso. Pero a ver, porque yo cierro las dos. Bueno, listo. No, está bueno, está pegada para dos, que no se puede con eso, pero bueno. Y lo vemos. Marica, si lo tembló. No muerce, sigue bueno. Hice corrientazo esto. Uy, ya no prende. No, me toca de los 2.000 pesos a la señora. Hola, ¿te acuerdas de mí? Vengo por mi celular. Sí, ¿Sí pues sentiste ese temblor? sí, estuvo re feo tu celular era este, ¿cierto? No, ese no era este. Hasta yo lo tengo registrado con mi email y todo. No, mira, lo que pasa es que cuando tembló, creo que ahí ya. ¿Y a mí qué? No. ¿Usted quiere que haga el celular o la plata? O si no le mando los de la moto. No, yo qué puedo hacer, es culpa mía. ¿Qué? No, yo voy a conseguirme un abogado y voy a decir que me defienda. Pues sabe que tengo los 2.000 pesos y me dejarían para acá, para nada. Ahí están los 2.000. Volví. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Aquí está el Es que me papel. pareciste muy lindo y me dio pena lo que te dije, así que pues hablé con un amigo abogado y me dijo que tú no tienes la culpa porque tú actuaste con el debido cuidado y diligencia. Eso fue un caso de fuerza mayor, por lo cual te podría salvar por la tarea del riesgo. Entonces, yo te entrego el dinero para que vuelvas a comprar otra vez los productos y para que me invites a hacerlo. Bueno, gracias. Voy a dejarlo de 2.000. Gracias.